Bajo el sol radiante, Pedro y Andrés, hermanos unidos por la sangre y el trabajo, se encuentran al borde del mar de Galilea. Con movimientos practicados, lanzaron sus redes ampliamente, las fibras ásperas cantando mientras cortaban el aire. Las redes se sumergen en el agua brillante, desapareciendo en las profundidades frescas, prometiendo una recompensa. Los minutos se estiran hasta convertirse en una eternidad mientras arrastran las redes, con los músculos tensos por el esfuerzo. Vacío. La decepción se graba en sus rostros, un testimonio silencioso de una mañana infructuosa. La frustración hierve bajo la superficie, una carga compartida en la dura realidad de su sustento. En el tranquilo mar de Galilea, Jesús se acerca, su presencia imponente y serena. Su mirada se encuentra con Pedro y Andrés, una invitación flotando en el aire. Con una convicción inquebrantable, Jesús proclama: «Sígueme, y te haré pescadores de hombres». Los hermanos están de pie a la orilla del agua, el peso del destino y la promesa de la transformación resonando en el aire. En la tenue luz de su cocina, Pedro se sienta frente a su esposa, las sombras bailando a su alrededor mientras reúne su coraje. Una emoción nerviosa parpadea en los ojos de Pedro mientras confiesa: «Hoy conocí a Jesús». Su esposa lo observa atentamente, una suave curiosidad en su expresión. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo fue eso?». Pedro lucha por articular el profundo cambio en su interior. Es difícil de explicar. Me siento diferente, como si tuviera un propósito. Su rostro se suaviza con comprensión y apoyo. No estoy segura de entender, pero si esto te hace feliz, apoyo tu decisión. Bajo el día brillante, Jesús está enseñando en la sinagoga, sus palabras resonando con autoridad. Pedro observa desde la multitud, con los ojos llenos de asombro y admiración por la profunda sabiduría de Jesús. El aire se llena de una sensación de anticipación mientras Jesús continúa impartiendo sus enseñanzas. La luz del sol entra a raudales por las ventanas de la sinagoga, iluminando rostros vueltos hacia arriba en atenta admiración a Jesús. La noche desciende sobre el mar de Galilea cuando estalla una tormenta, desatando su furia sobre las oscuras aguas. Los discípulos, azotados por olas implacables, luchan desesperadamente contra la ira de la tempestad. Cada ola se estrella contra el barco, amenazando con tragarlos por completo en el mar embravecido. Pedro, con el rostro surcado por el terror, lucha con el poder abrumador de la tormenta. El miedo se apodera de su corazón, mientras el mar embravecido refleja la agitación dentro de su alma. Sobre el tranquilo mar de Galilea, Jesús camina serenamente sobre el agua, un faro de paz contra la vasta extensión. Pedro, animado por una fe inquebrantable, sale de la barca, con los ojos que reflejan el momento milagroso, mientras también camina sobre el agua. Un fugaz momento de asombro ilumina el rostro de Peter mientras desafía el orden natural, caminando junto a lo divino. La duda desciende como una nube de tormenta, proyectando sombras sobre los rasgos de Pedro mientras la incertidumbre se apodera de su corazón. Sus pasos vacilan, y las oscuras aguas del mar de Galilea comienzan a reclamarlo, arrastrándolo a sus profundidades. Viendo la desesperada situación de Pedro, Jesús extiende una mano, un salvavidas en el mar turbulento, rescatándolo de las olas que se acercan. Jesús entra en la casa de Pedro, donde la suegra de Pedro yace en cama, consumida por la fiebre. Con pasos suaves, Jesús se acerca a su lecho, irradiando compasión en un gesto tierno. Jesús la cura, y la fiebre desaparece al instante. La mujer se levanta, ahora llena de vitalidad, con los ojos brillando con una fuerza renovada. Una ola de alegría inunda la casa,
iluminando cada rincón con sonrisas y alivio. El aire se llena de gratitud, mientras la familia celebra esta milagrosa recuperación. Bajo el sol implacable, un camino polvoriento serpentea hacia Cesarea de Filipo. Jesús y sus discípulos caminan por el sendero, sus figuras pequeñas contra el vasto paisaje. El aire es denso y quieto, amplificando el silencio que los rodea. Jesús hace una pausa. Su mirada recorre a sus seguidores. Una pregunta trascendental se forma en sus labios. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Sus palabras rompieron el silencio. La anticipación flota en el aire, cada discípulo contemplando la profunda pregunta. En el camino a Cesarea de Filipo, la voz de Pedro resuena, clara y fuerte. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, declara, con sus palabras flotando en el aire. Jesús responde, con la mirada fija y llena de profunda comprensión. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, dice Jesús, con su voz resonando con poder divino, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En las altas laderas del monte de la Transfiguración, una luz divina baña a Jesús, transformándolo ante los ojos asombrados de Pedro, Jacobo y Juan. Moisés y Elías se materializan junto a Jesús, sus formas etéreas brillando contra la cima de la montaña. Pedro, abrumado por la visión celestial, retrocede, su rostro una máscara de incredulidad y reverencia. El aire crepita con energía sagrada mientras las figuras permanecen en comunión silenciosa, un momento de profunda revelación espiritual desarrollándose. El paisaje parece desvanecerse en la insignificancia, empequeñecido por la magnitud de la presencia divina en la montaña. En el aposento alto, un espacio sagrado bañado por una luz suave, se desarrolla la última cena. Jesús, con una mirada serena pero profunda, parte el pan, un símbolo de sacrificio y unidad. Ofrece el vino, cuyo profundo color rojo refleja la gravedad del momento, a sus devotos discípulos. Cada discípulo recibe los elementos, con sus rostros reflejando una mezcla de reverencia, confusión y expectación tácita. Un silencio solemne cae sobre la habitación, interrumpido solo por el tintineo silencioso de las copas y el peso del destino. En la habitación superior, tenuemente iluminada, Jesús se arrodilla humildemente. Una palangana con agua refleja la luz de la lámpara. Comienza a lavar los pies de los discípulos, uno por uno, mientras las sombras bailan a su alrededor. La voz de Pedro rompe el silencio, llena de incredulidad. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús responde con calma. A menos que te lave, no tienes parte conmigo. Sus palabras resonando con un significado profundo. Dentro del aposento alto, Jesús dirige una mirada triste a Pedro, un reconocimiento silencioso de la inminente traición. Los discípulos murmuran suavemente, ajenos a la gravedad del momento y al peso de la mirada de Jesús. Jesús habla con un corazón apesadumbrado. Pedro, te digo la verdad, antes de que el gallo cante hoy, negarás 3 veces que siquiera me conoces. El rostro de Peter palidece, la profecía flotando en el aire como un sudario, ensombreciendo la reunión. Bajo el manto de la noche en el huerto de Getsemaní, Jesús se arrodilla luchando con un tormento invisible. Su rostro, marcado por la angustia, refleja el peso de su solitaria lucha contra la creciente oscuridad. A pocos metros, Pedro, Jacobo y Juan sucumben al fuerte tirón del sueño, ajenos a la agonía de Jesús. El aire espeso cuelga con el aroma de flores que florecen de noche, un marcado contraste con la batalla espiritual que se desarrolla. Las sombras bailan alrededor de Jesús mientras inclina la cabeza. Su silueta es un faro solitario en el jardín, iluminado por la luna.
La quietud de los discípulos dormidos amplifica la intensidad de la silenciosa y desesperada oración de Jesús. En el jardín de Getsemaní, los guardias apresan a Jesús, sus movimientos rápidos y brutales bajo la pálida luz de la luna. Pedro, con feroz lealtad, desenvaina su espada, listo para defender a Jesús contra la creciente oscuridad. Pero Jesús, con calma divina, detiene el acto impulsivo de Pedro, con los ojos llenos de tristeza y comprensión. Un momento de tensa quietud mientras el destino de Jesús pende de un hilo, el destino se desarrolla bajo los antiguos olivos. La noche cae sobre el patio del sumo sacerdote. Las sombras se retuercen como secretos sobre las piedras antiguas. Un viento frío susurra entre los olivos, llevando consigo susurros de duda y miedo. La luz parpadeante de la lámpara proyecta sombras largas y danzantes, iluminando el rostro de Pedro. Sus rasgos están grabados con miedo y negación. Una batalla silenciosa que ruge en su interior. Por tercera vez, Pedro niega con la cabeza, un gesto de desesperada negación en la noche fría. En el patio del sumo sacerdote, el peso de la traición se abate sobre Pedro. El reconocimiento amanece, crudo y brutal, grabándose en su rostro. Sus ojos se abren de par en par, reflejando la aplastante comprensión de sus acciones. Una ola de angustia lo inunda, doblegándolo bajo su fuerza. Las lágrimas corren por su rostro mientras llora amargamente, una sinfonía de arrepentimiento resonando en la noche. A la luz cruda del día, María Magdalena se encuentra ante el sepulcro, con el rostro marcado por la incredulidad. La piedra yace desplazada, revelando un vacío que la hiela hasta los huesos. Un jadeo escapa de sus labios cuando la realidad de la tumba vacía se hace presente. Impulsada por una mezcla de miedo y urgencia, se da la vuelta y huye, sus sandalias levantando polvo mientras corre. Su corazón late con cada paso, decidido a entregar la noticia trascendental a Pedro y Juan. Pedro y Juan irrumpieron en el sepulcro, sin aliento y desesperados. Error 90. Sus miradas se encuentran con asombro incrédulo, una pregunta silenciosa flotando en el aire. El peso de lo inexplicable los oprime, un misterio que se desarrolla. Bajo el vasto cielo azul, el mar de Galilea reluce, reflejando la luz naciente de un nuevo día. Una figura emerge en la orilla, irradiando una calma de otro mundo. Su presencia imponente pero suave. Los discípulos, apiñados en su barca de pesca, entrecierran los ojos contra el sol, con los rostros grabados con incredulidad y asombro. Jesús está de pie a la orilla del agua. Su mirada recorre a sus seguidores, una promesa silenciosa de esperanza y renovación en sus ojos. El aire crepita con una energía tácita, mientras el resucitado Jesús tiende un puente entre lo terrenal y lo divino. Una profunda sensación de paz se asienta sobre el mar de Galilea, con la promesa de salvación flotando en el aire. Bajo el sol radiante, Jesús se encuentra en las tranquilas orillas del mar de Galilea. Su presencia imponente, pero serena. Se gira, su mirada se encuentra con la de Peter con una intensidad que habla de una profunda confianza y una pregunta indagatoria. ¿Me amas? Pedro responde con sincera emoción, su voz resonando sobre el agua. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Un momento de silencio trascendental flota en el aire mientras Jesús repite la conmovedora pregunta, con sus ojos fijos. ¿Me amas? De nuevo, la sincera afirmación de Pedro resuena, un testimonio de su devoción. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Con suave persistencia, Jesús plantea la pregunta por última vez, buscando en lo profundo del corazón de Pedro. ¿Me amas? Bajo el cielo ilimitado, se extiende el mar de Galilea, con sus aguas reflejando una extensión infinita. Una profunda quietud flota en el aire,
interrumpida solo por el suave oleaje de las olas contra la orilla. El sol proyecta un brillo dorado sobre el agua, prometiendo un nuevo amanecer. La voz de Jesús resuena a través del mar tranquilo. Apacienta mis ovejas. El simple comando resuena con un significado profundo, llevando el peso de la responsabilidad y el amor. El aposento alto está lleno de expectación mientras los discípulos se reúnen, con sus rostros grabados con esperanza e incertidumbre. Una palpable sensación de expectación flota en el aire, densa con oraciones tácitas y deseos fervientes. De repente, una fuerza invisible agita la atmósfera, un soplo de energía divina que se extiende por la habitación. Una luz cegadora estalla, proyectando largas sombras que bailan salvajemente por las paredes cuando el Espíritu Santo desciende. Los discípulos jadean, con los ojos muy abiertos de asombro e incredulidad, mientras son envueltos en la radiante y transformadora presencia. Un profundo silencio sigue, roto solo por el sonido de corazones latiendo con una fe recién descubierta y una resolución inquebrantable. Bajo el sol abrasador, Pedro se alza imponente en medio de las antiguas calles de Jerusalén, su voz resonando con valentía inquebrantable. Sus palabras se abrieron paso entre el ruido de la ciudad, atrayendo a una multitud de curiosos espectadores y devotos seguidores por igual. Los rostros, grabados con duda y escepticismo, se transforman lentamente a medida que el sermón de Pedro penetra en sus corazones. Uno por uno, la gente da un paso adelante, con los ojos brillando con una fe y convicción recién descubiertas. El aire crepita con energía espiritual mientras Pedro bautiza a los conversos, limpiándolos en las aguas sagradas. Una ola de transformación recorre la ciudad a medida que más y más almas abrazan las enseñanzas. Sus vidas cambian para siempre. Bañado por la luz dorada del día, Pedro se encuentra ante la imponente puerta del templo, un faro de serenidad entre las piedras antiguas. Su presencia emana un aura palpable de paz, atrayendo la mirada y calmando el espíritu. Delante de él está sentado un hombre, con el cuerpo inmóvil, paralizado desde su nacimiento, con los ojos que reflejan años de sufrimiento silencioso. Pedro extiende una mano, un gesto de profunda compasión, que busca cerrar la brecha entre la desesperación y la esperanza. La luz del sol baila sobre las piedras desgastadas, iluminando el rostro de Pedro mientras se prepara para realizar un milagro. El templo se alza imponente en el fondo, un testigo silencioso del drama de fe y curación que se desarrolla. Pedro y Juan se encuentran atrapados. La pesada puerta de hierro se cierra detrás de ellos, sellando su destino dentro del sombrío abrazo de la prisión. El aire frío y húmedo de la celda de la prisión se filtra en sus huesos, un crudo recordatorio de su encierro y la incertidumbre que se avecina. Las sombras bailan en las paredes de piedra. El silencio solo se rompe por los ecos lejanos de la desesperación, amplificando su sensación de aislamiento. Pedro y Juan intercambian una mirada, un reconocimiento silencioso de su sombría realidad y los desafíos que deben enfrentar juntos en este lugar desolado. Dentro de la fría prisión de piedra, la oscuridad reina mientras Pedro y Juan languidecen en sus celdas. De repente, un resplandor celestial atraviesa la oscuridad. Un ángel desciende con alas radiantes. Las cadenas se caen como por arte de magia. Las pesadas puertas de la prisión crujen al tacto del ángel. Una orden silenciosa llena el aire, guiando a Pedro y Juan hacia su nueva libertad. Bajo la cubierta de la noche, el ángel desaparece, dejando a Pedro y Juan para entrar audazmente en el mundo más allá de los muros de la prisión. Bajo el sol abrasador, las antiguas calles de Jerusalén hierven de vida, ajenas a la creciente tensión. Pedro y Juan se mantienen firmes,
Sus voces se alzan por encima del ruido, sin inmutarse por la creciente oposición. Sus rostros están fijos con determinación. Los ojos brillan con una fe inquebrantable mientras continúan predicando. Los susurros se convierten en murmullos, luego en desafío abierto, ya que sus palabras desafían el orden establecido. Una palpable sensación de conflicto pesa en el aire. La tranquila fachada de la ciudad amenazada por el implacable mensaje de los predicadores. Pedro entra en la casa de Cornelio, adentrándose en un espacio lleno de expectación. Cornelio, un gentil, amable, recibe a Pedro con los brazos abiertos. Su rostro irradia calidez. Los rostros de los otros gentiles reflejan una mezcla de curiosidad y entusiasmo mientras se reúnen. De repente, una fuerza invisible recorre la habitación, su presencia palpable y profunda. El Espíritu Santo desciende sobre los gentiles presentes. An unseen narrator proclaims, marking a moment of divine intervention. Dentro de la casa de Cornelio, Pedro levanta la mano, un gesto lleno de solemnidad. Las gotas de agua descienden, atrapando la tenue luz al caer. El agua bendice a Cornelio y a su familia, cada gota llevando una bendición silenciosa. Una profunda reverencia inunda sus rostros, sus expresiones suaves y serenas. La paz se instala en la habitación, palpable y profunda, a medida que el simple acto se desarrolla. Dentro del Sagrado Concilio de Jerusalén, Pedro se levanta, su presencia atrayendo la atención, su voz, un eco poderoso, llena la cámara mientras se prepara para dirigirse a la asamblea. Con manos curtidas, gesticula, enfatizando el peso de sus palabras. Defiendo la inclusión de los gentiles en la iglesia, he proclaims, his conviction unwavering. El destino de los gentiles pende de un hilo mientras la apasionada súplica de Pedro resuena en el espacio sagrado. Bajo el vasto cielo de Asia Menor, Pedro emprende su viaje. El polvo se arremolina alrededor de sus sandalias, mientras camina por caminos antiguos. Su voz resuena por los valles, llena de fervor. Él predica el Evangelio. Sus palabras llevan el peso de la convicción. El sol golpea, pero Pedro sigue adelante, firme en su misión. Bajo el sol brillante de Ciudad de Antioquía, Pedro llega, con el rostro lleno de determinación. Empieza a hablar, su voz se extiende por la bulliciosa plaza de la ciudad, llena de una mezcla de curiosidad y escepticismo. Un pequeño grupo se reúne, sus expresiones cambian lentamente de la duda a la comprensión mientras escuchan las palabras de Pedro. Con manos suaves, Pedro ayuda a construir la primera iglesia, piedra a piedra, un símbolo de su fe recién descubierta que se alza contra el horizonte. La comunidad cristiana echa raíces, fortaleciéndose cada día bajo la guía de Pedro, la esperanza floreciendo en sus ojos. Dentro de la iglesia de Antioquía, una sensación de reverencia silenciosa llena el aire. La luz del sol entra a raudales por las altas ventanas, proyectando un brillo divino sobre la reunión. Pedro está a la vanguardia. Su presencia es imponente pero amable. Sus ojos reflejan el peso del liderazgo y la profundidad de su fe. Los rostros de la congregación, vueltos hacia él, están llenos de esperanza y expectación. Bajo el vasto e implacable cielo, Pedro se embarca en un viaje solitario hacia los lejanos caminos de Babilonia. El sol golpea implacablemente, proyectando largas sombras que se estiran y bailan con cada paso que da. Remolinos de polvo giran a su alrededor, reflejando la incertidumbre y la anticipación que hierven en su corazón. El paisaje se despliega, un tapiz de terreno accidentado y vientos susurrantes, poniendo a prueba su determinación con cada milla. La esperanza parpadea en sus ojos, un faro que lo guía hacia adelante a través de la desolada extensión.
hacia la promesa del horizonte. Caminos de Babilonia se avecina, un espejismo del destino que brilla bajo el sol abrasador, atrayéndolo más cerca. Dentro de la casa en Babilonia, la luz entra a raudales, iluminando a Pedro mientras se prepara para escribir. La pluma se cierne sobre el pergamino, lista para inscribir su primera epístola. Pedro respira hondo mientras empieza a redactar su mensaje sagrado. El peso de sus palabras se asienta en la silenciosa habitación. Los primeros trazos marcan un momento de profundo propósito. Dentro de la sencilla casa en Babilonia, Pedro está de pie, su figura irradiando fuerza y creencia inquebrantable. Sus ojos brillan con una convicción resuelta, reflejando el fuego de su fe inquebrantable. Pedro gesticula. Sus movimientos son precisos y llenos de propósito, llenando la humilde morada con su poderosa presencia. Su voz resuena, un llamado a la fuerza y la resistencia. Ánimo a los cristianos a perseverar en la fe. Bajo el vasto cielo romano, Pedro emprende su viaje, los caminos antiguos extendiéndose ante él como senderos del destino. El polvo se arremolina alrededor de sus gastadas botas cuando pone un pie en los históricos caminos de Roma, cada paso resonando con la historia. El sol golpea con fuerza, proyectando largas sombras que bailan con los susurros de 1000 años. Cada piedra antigua bajo sus pies palpita con el ritmo del latido de una civilización, guiándolo hacia adelante. El aire zumba con los ecos de emperadores y gladiadores, sus historias tejidas en la misma trama del camino. Pedro sigue adelante, su silueta una figura solitaria contra el telón de fondo atemporal del paisaje romano. En el corazón de Roma, una reunión clandestina busca consuelo. Pedro, con ferviente convicción, predica en secreto. Sus palabras son un faro en la atmósfera opresiva. Los rostros de los fieles están grabados con una mezcla de esperanza y temor. Sus ojos reflejan la amenaza siempre presente de persecución. Cada sombra parece ocultar a un potencial traidor. Cada susurro lleva el peso de su secreto compartido. En este santuario escondido, la fe se convierte en un acto de desafío contra el poder de Roma. Pedro es arrestado y arrojado a una prisión fría y siniestra en Roma. La pesada puerta de hierro se cierra con un golpe metálico, sellando a Pedro en la opresiva oscuridad. Las paredes de piedra se alzan imponentes. Su frialdad parece penetrar en sus huesos. Confinado y solo, Pedro se enfrenta a la desalentadora realidad de su renovada encarcelación. Dentro de los fríos e implacables muros de una prisión romana, las sombras bailan con la luz parpadeante de las antorchas. Peter, demacrado pero resuelto, está sentado encorvado sobre una mesa tosca, el peso de su misión grabado en su rostro. Su pluma raspa el pergamino. Cada palabra es un faro de esperanza en la opresiva oscuridad. El aire es denso, con el aroma a piedra húmeda y desesperación, pero su espíritu permanece firme. Hace una pausa, con la mirada distante, como si viera más allá de los muros de la prisión al rebaño que guía con tanta seriedad. En el silencio de su celda, Pedro continúa escribiendo su segunda epístola, un testimonio de fe en medio de la persecución. Dentro de la sombría prisión romana, las sombras bailan ominosamente, insinuando la inminente perdición de Pedro. Una palpable sensación de desesperación llena las frías paredes de piedra mientras Pedro se enfrenta a su destino. El aire es denso con el peso de la finalización. Cada respiración se hace eco de la llegada de la muerte. Sus ojos, aunque llenos de resignación, reflejan un espíritu profundo e inquebrantable. El silencio desciende, roto solo por los sonidos distantes de la ciudad. Un crudo recordatorio del mundo que está a punto de dejar.
Pedro acepta su destino con una quietud inquietante, una figura solitaria contra el telón de fondo de la antigua piedra. Bajo la luz implacable del día, el circo de Roma se alza como un testigo silencioso de la crueldad. Pedro cuelga, crucificado boca abajo, una figura imponente contra la vasta arena. Su cuerpo se tensa contra las cuerdas, un testimonio del espectáculo tortuoso. La multitud observa un mar de rostros que reflejan una mezcla de horror y fascinación morbosa. El polvo y las sombras bailan a su alrededor, intensificando la sombría atmósfera. Sus ojos reflejan desafío en medio de un sufrimiento inimaginable. Bajo el vasto e implacable cielo sobre el circo de Roma, una ola de tristeza inunda a los fieles cristianos. Las lágrimas corren por rostros curtidos, cada gota un testimonio de su profunda pérdida y fe inquebrantable. El peso de la muerte de Peter se cierne en el aire, un dolor palpable que los une. Su llanto silencioso resuena por la arena, una melodía inquietante de desesperación y devoción. En su duelo compartido, encuentran fuerza, sus espíritus intactos a pesar del cruel espectáculo. Cada lágrima es una oración, una promesa silenciosa de continuar con el legado de Peter ante una adversidad inimaginable. En las profundidades de las catacumbas, las sombras bailan a la luz parpadeante de las antorchas, mientras los primeros cristianos se reúnen con silenciosa reverencia. Antiguas paredes de piedra resuenan con oraciones susurradas, un santuario de fe escondido bajo el mundo. Rostros grabados con devoción se iluminan con la tenue luz, unidos en recuerdo de Pedro. El aire es denso de solemnidad, mientras los fieles comulgan en el corazón del refugio subterráneo. Han pasado siglos, pero la Basílica de San Pedro se alza alta bajo la luz del día. Sus piedras susurran cuentos de fe e historia, elevándose majestuosamente contra el cielo. La tradición sostiene que debajo de esta gran estructura se encuentra el lugar de descanso final de Pedro, un lugar de inmensa importancia histórica y espiritual. Han pasado siglos, pero la Basílica de San Pedro se mantiene en majestuoso esplendor, bañada por el suave resplandor de la luz del día. Un peregrino solitario se arrodilla en silenciosa devoción ante la antigua tumba de San Pedro, un testimonio silencioso de fe inquebrantable. La luz del sol entra a raudales por las altas ventanas de la basílica, proyectando rayos etéreos sobre los muros adornados con mosaicos. La cabeza del peregrino está inclinada, las manos entrelazadas con fuerza en oración, un momento de profunda conexión en medio de la grandeza. Susurros de siglos pasados resonaban a través de la vasta basílica, mezclándose con el suave murmullo de oraciones y los sonidos distantes de la ciudad. La llama eterna parpadea suavemente, un símbolo de esperanza perdurable y el espíritu inquebrantable de los fieles. Bajo el vasto cielo, la plaza de San Pedro está llena de almas fieles, con sus rostros vueltos hacia el escenario. El Papa se alza imponente, un faro de fe en medio de la grandeza arquitectónica, sus vestiduras brillando bajo la luz del sol. Sus manos se alzan en bendición, un gesto de esperanza que se extiende por la multitud reunida. Las voces se unen en oración, un coro poderoso que resuena a través de las antiguas piedras de la plaza. La luz del sol baña la escena, proyectando largas sombras que bailan y se balancean con el ritmo de la ceremonia. La luz del sol entra a raudales en la biblioteca mientras un erudito se inclina sobre un escritorio, perdido en los escritos antiguos. El ceño del erudito se frunce en concentración. El peso de las palabras de Peter es denso en el aire. Cada página vuelta susurra conocimientos olvidados, secretos esperando ser redescubiertos. La biblioteca permanece silenciosa.
un santuario de sabiduría donde el pasado y el presente convergen. Bajo el vasto cielo, un grupo de personas se encuentra en las orillas del mar de Galilea, la suave brisa transportando susurros de la historia. Sus rostros, grabados con contemplación, reflejan la extensión brillante de agua frente a ellos. La luz del sol baila sobre las olas. Cada ondulación es un recordatorio de las innumerables historias que este mar ha presenciado. Una sensación compartida de reverencia flota en el aire mientras se reúnen para honrar la vida y el legado de Peter. El mar tranquilo refleja su estado de ánimo solemne, un telón de fondo atemporal para sus recuerdos colectivos. En la distancia, el horizonte se difumina, simbolizando el impacto perdurable del viaje de Peter.